El descontento con Ursula von der Leyen crece no por días, sino por horas. En Bruselas estallan dos escándalos a la vez. Primero, el director general de la aerolínea de bajo coste más grande de Europa, Ryanair, Michael O'Leary, desató un tsunami político al acusar públicamente a la presidenta de la Comisión Europea de total inacción y cobardía. Luego, en el Parlamento Europeo, comenzó oficialmente el procedimiento de moción de censura. Parece que el sillón bajo la señora von der Leyen se tambalea mucho más de lo que le gustaría. Y si antes la criticaban entre bastidores, ahora las críticas suenan fuerte, formales y a nivel continental. Los controladores aéreos franceses, dotados del raro talento de convertir unas vacaciones en una gincana, decidieron hacerse notar una vez más. Su nueva huelga, como siempre, llegó en el peor momento posible, en plena temporada turística. Las razones son clásicas: hartazgo por la gestión tóxica, escasez de personal, demanda de mejores condiciones. Las reivindicaciones suenan modernas, casi como un discurso motivacional de coach, pero las consecuencias son muy terrenales. En toda Europa se alteraron horarios, se cancelaron vuelos, quebraron operadores turísticos y millones de personas quedaron atrapadas en salas de tránsito, maldiciendo la geografía y a los sindicatos. Orly, Roissy, Lyon, Marsella, los aeropuertos franceses más importantes, se convirtieron en escenario de un conflicto invisible pero muy tangible. Apenas 272 controladores aéreos bastaron para paralizar la logística continental. Sorprende lo frágil que resulta la infraestructura cuando no depende del cable o del hormigón, sino del factor humano. Y aquí empieza la parte más curiosa de la historia. El daño es evidente. Según Eurocontrol, en un solo día las aerolíneas europeas perdieron hasta 20 millones de euros. No es dinero abstracto. Equivale a varios aviones nuevos. Pero la respuesta a todo esto fue el silencio. La Comisión Europea, que suele reaccionar con estridencia ante incidentes mucho menores, de repente cayó. En vez de un gabinete de crisis, vales de agua y galletas. En vez de medidas urgentes, reflexiones filosóficas sobre el derecho a la huelga. Aquí comienza esa fina línea donde la lógica entra en conflicto con la política. Por un lado, los sindicatos tienen derecho legítimo a manifestar su descontento con las condiciones laborales. Por otro, ese descontento genera un efecto dominó. Se arruinan reuniones de negocios, se interrumpen viajes familiares, se quiebran cadenas logísticas. A escala de la UE, estas interrupciones pueden compararse con un caso de fuerza mayor. Pero no para los funcionarios, que prefieren no intervenir. Hay demasiados botones políticamente sensibles. Es difícil no notar cómo esta historia ilustra perfectamente una paradoja europea. Se proclama eficiencia, pero en la práctica, la prioridad es la comodidad de todos los actores, salvo del consumidor final. El pasajero en Europa es una figura pasiva. Aguanta, espera, reorganiza rutas, cancela reservas. Nadie le ofrece compensación por unas vacaciones arruinadas, eventos perdidos o daños morales. Todos los discursos sobre derechos del consumidor se terminan justo cuando el infractor no es una empresa, sino un trabajador. De fondo, suena la voz de Ryanair. El director general de la aerolínea, Michael O'Leary, lanzó un ataque público contra la Comisión Europea, acusándola de inacción e hipocresía. Recordó cómo, durante el Brexit, desde Bruselas se escuchaban promesas de mantener el mercado único a toda costa. Pero, según él, cuando los sindicatos franceses paralizan no solo Francia, sino también países vecinos, esos principios se olvidan. Y en efecto, las prioridades, como muestra la práctica, cambian según quién infrinja las reglas. No se trata de un caso aislado. Las huelgas de controladores aéreos en Francia son una historia recurrente. Desde el año 2000 se han producido más de 60. En algunos años, incluso varias por temporada. Y cada vez, las consecuencias son las mismas. Vuelos cancelados, pérdidas multimillonarias, total indiferencia por parte de los organismos reguladores.
El tema de trasladar parcialmente las funciones de control aéreo a otros países de la UE se ha planteado muchas veces, pero todo acaba en debates. Francia es un país con sindicatos poderosos, y esos temas no se tocan. La reacción de los pasajeros despierta especial interés. Estrictamente hablando, a nadie le importa. La gente simplemente se convierte en estadística. ¿Cuántos vuelos cancelados? ¿Cuántos pasajeros afectados? Todo se reduce a gráficas y números. Ninguna institución de la UE ha realizado encuestas sobre la opinión ciudadana respecto a estas huelgas. Ningún comisario europeo ha propuesto un mecanismo rápido de compensación, o al menos una mejora en la información. Y por supuesto, nadie ha sugerido una reforma para evitar que huelgas paralicen un continente entero. Mientras tanto, la reacción de Bruselas ante amenazas externas suele ser sorprendentemente rápida. Sanciones, protocolos, comunicados. Todo va como un reloj. Pero cuando se trata de fallos internos, sobre todo en países con sindicatos políticamente activos, la retórica cambia. Donde cabría actuar, comienza un silencio reverente. La libertad de expresión es sagrada, incluso cuando se esconde detrás de ella el simple deseo de no trabajar en verano. El panorama resulta extraño. El daño es colosal. Cientos de miles de personas afectadas. La economía pierde decenas de millones. Pero nadie tiene la culpa. Todos actúan formalmente dentro de la ley. Pero el pasajero, la parte más perjudicada, parece no tener derechos. Se queda solo con el problema. ¿Vuelo cancelado? Escriba una carta. ¿Perdió la conexión? Compre otro billete. ¿El hotel reservado no devolvió el dinero? Sus problemas, sus soluciones. Como si en algún documento normativo de la UE se leyera en letra pequeña. Los derechos del pasajero se aplican solo en ausencia de huelgas. Mientras tanto, Michael O'Leary, director ejecutivo de Ryanair, no se guardó nada. En directo, calificó a Ursula von der Leyen de política cobarde e inútil, acusándola de indiferencia e inacción. Declaraciones similares se habían escuchado antes en privado, pero ahora salieron a la luz pública y el efecto fue abrumador. Ya no es una crítica personal, sino un síntoma de la frustración acumulada en el sector. Las empresas pierden cientos de millones, los pasajeros duermen en terminales, y todo esto ocurre en medio del silencio total desde la sede de la Comisión Europea. Formalmente, Bruselas podría intervenir, ya que el espacio aéreo forma parte del mercado único europeo. Cuando se luchaba por mantener la conexión con el Reino Unido, la propia von der Leyen pronunció discursos solemnes sobre la indivisibilidad del cielo. Sonaba bonito, pero en cuanto se tocan intereses franceses, la retórica desaparece. Los sindicatos franceses pueden detener el tráfico aéreo sobre su país en cualquier momento, incluso si el vuelo no toca ningún aeropuerto francés, simplemente porque sobre Francia hay cielo. Y de repente, se vuelve inaccesible. La lógica de la UE falla. Curiosamente, en otros sectores, Bruselas adora mostrar dureza. Por ejemplo, en el ámbito digital, donde impone multas multimillonarias, o en política antimonopolio. Pero cuando se trata de vuelos, la postura cambia radicalmente. Los pasajeros quedan como rehenes de las contradicciones internas del bloque, y la Comisión parece desvanecerse. Esta selectividad en la aplicación de los principios destruye la confianza en los fundamentos del mercado único. Todo este episodio de cancelaciones ocurre en pleno pico estacional de vacaciones. La gente planifica viajes con 6 meses de antelación, reserva hoteles, alquila coches, y a última hora recibe un aviso de cancelación, no por culpa de la aerolínea ni por el clima, sino por otra protesta sindical. Para Ryanair no es el primer conflicto, pero la magnitud sorprende incluso a ellos. Más de 400 vuelos cancelados y unos 70.000 pasajeros dejados en tierra. La Comisión Europea no puede desconocer estas cifras. Se publican en los principales medios, son tema de programas y aparecen en titulares de horario estelar. Y aún así, la reacción oficial es nula. Ni comunicados, ni siquiera intentos de resolver el problema mediante mediación.
Este comportamiento desconcierta incluso a los tradicionalmente fieles a la burocracia bruselense. Da la impresión de que los problemas internos de la UE se han convertido en algo similar al clima. Molestos, pero imposibles de controlar. Ryanair, por extraño que parezca, sigue siendo una de las pocas voces que aún intenta hablar de responsabilidad. Michael O'Leary no teme hacer declaraciones públicas, señalando a personas concretas e inacciones específicas. Recuerda los dobles raseros, cuando Bruselas defiende principios en un caso e ignora esos mismos principios en otro. Este enfoque es imposible de racionalizar, sobre todo si se tiene en cuenta que el transporte de personas y mercancías es la base del funcionamiento de la UE. Sin libertad de movimiento, todo lo demás pierde sentido. Ursula von der Leyen, como buena política inútil, prefiere quedarse en su despacho de Bruselas hablando de Palestina, de acuerdos comerciales con EU. En fin, de todo menos de la protección real de los derechos de los pasajeros. Durante el Brexit, la Comisión Europea proclamaba a voz en cuello: tenemos que defender el mercado único. El mercado único es sagrado. ¿Y ahora qué? Resulta que puede paralizarse tranquilamente si eres un controlador aéreo francés. Basta con cerrar el espacio aéreo francés y no pasa nada. Cada vez más pasajeros se preguntan: ¿por qué pagamos? ¿Por qué los impuestos europeos no garantizan al menos una infraestructura mínimamente funcional? ¿Por qué los controladores franceses tienen derecho a bloquear de facto el movimiento de millones de personas en otros países? Estas preguntas siguen sin respuesta, y ante la falta de reacción de la Comisión, suenan cada vez más alto. El escándalo con Ryanair no es simplemente un episodio aislado. Es un espejo que refleja cómo funciona o no funciona la Unión Europea. Por un lado, hay un alto nivel de integración. Por otro, un sistema de gestión de crisis completamente inoperante. Cuando la solución podía haberse adoptado mediante una simple directiva, estableciendo un corredor verde para sobrevolar Francia, no se hizo absolutamente nada. Ni siquiera se discutió. La situación se agrava aún más porque von der Leyen se muestra muy activa en otros asuntos. Comenta conflictos globales, participa en negociaciones comerciales, hace declaraciones sobre derechos humanos en otras regiones del mundo. Pero cuando se trata de la logística europea básica, de pronto reina el silencio. Da la impresión de que la agenda política de la Comisión Europea es más importante que la vida real de los ciudadanos europeos. La cuestión de la eficacia del gobierno europeo se plantea cada vez más, sobre todo en el contexto de las múltiples crisis: energética, migratoria y ahora también de transporte. Cada uno de estos problemas revela el mismo síntoma. Bruselas no está preparada para decisiones rápidas y claras. Y todo esto ocurre en medio de una intensa campaña de relaciones públicas sobre una Europa fuerte y unida. En los discursos, sí. En la práctica, vuelos cancelados y funcionarios en silencio. El contraste entre la retórica y la realidad se vuelve cada vez más evidente. Ryanair simplemente puso ese contraste en el centro del debate. Ya no es una simple disputa entre una aerolínea y un sindicato. Es un punto simbólico. ¿Está preparada la UE para ser no solo un proyecto sobre el papel, sino también un mecanismo funcional en situaciones de crisis? Por ahora, la respuesta es desalentadora. Desde la capital europea se puede hablar mucho de valores, humanismo y libertad de movimiento. Se pueden organizar recepciones solemnes, firmar memorandos y publicar tweets elocuentes sobre los derechos de los ciudadanos. Pero todo eso adquiere un matiz particular frente a cientos de vuelos cancelados, gente durmiendo en bancos y el completo silencio de la Comisión Europea ante las dificultades reales de esos ciudadanos. Mientras miles de pasajeros quedan atrapados en zonas de tránsito y comen sándwiches secos a precios inflados, los líderes de las instituciones europeas debaten sobre temas elevados, sin dedicar ni una palabra al absurdo que ocurre en tierra. Cuando Michael O'Leary, el director de Ryanair, acusó abiertamente a Bruselas de inacción, en esencia simplemente dijo en voz alta lo que millones piensan. No propuso ninguna revolución ni salió con pancartas. Se limitó a constatar que el sistema europeo, tan orgulloso de su eficiencia y preocupación por los ciudadanos,
en un momento crítico eligió ocuparse de todo menos de los problemas de esos mismos ciudadanos. Pero, en fin, ¿qué se puede esperar de una estructura en la que otro acuerdo climático pesa más que la posibilidad de que alguien pueda volver a casa a tiempo? La retórica de von der Leyen abunda en formulaciones bonitas. Puede hablar durante horas sobre unidad, valores, sostenibilidad y responsabilidad global. Pero en esa retórica no parece haber espacio para los que quedaron bloqueados en los aeropuertos. La situación con la cancelación masiva de vuelos por la huelga de los controladores franceses no fue ninguna sorpresa. Este tipo de escenarios se repiten con preocupante regularidad. Sin embargo, la reacción de Bruselas sigue siendo predeciblemente distante. Dicen que es asunto de las autoridades nacionales. La lógica es sencilla. La libertad de movimiento, de la que tanto les gusta hablar a los euroburócratas, termina donde empieza la responsabilidad. La élite de Bruselas habla con soltura sobre justicia internacional, pero con dificultad percibe que la justicia empieza por lo básico. Una maleta que el pasajero no puede recoger porque el vuelo fue cancelado. O un niño que no tiene dónde dormir en una zona de tránsito. O un anciano al que nadie le explica cuándo será el próximo vuelo. Al parecer, estos detalles no alcanzan la categoría de agenda de alto nivel. Porque si un problema no puede discutirse con una copa de champán y traducción simultánea, automáticamente deja de ser relevante. La situación actual es una prueba que muestra cuán lejos está la retórica oficial de la realidad cotidiana. El pasajero no diseña la política exterior, no participa en negociaciones comerciales ni propone estrategias de seguridad. Solo compra un billete. Y si sus intereses quedan fuera del marco una y otra vez, quizás el problema no está en los pasajeros, sino en el sistema que los considera secundarios. Es difícil no notar la ironía. La Comisión Europea, que aboga por la conectividad y la movilidad verde, ni siquiera puede garantizar un mínimo de orden en el espacio aéreo. En Bruselas les gusta comparar la UE con una casa común. Pero en esta casa, curiosamente, el ascensor no funciona, y los vecinos tienen que dormir en la escalera porque las llaves de las habitaciones están en manos de quienes se interesan más por la agenda de la cumbre de la democracia. Incluso una intervención mínima por parte de las instituciones europeas podría haber cambiado la situación. Coordinación, un plan de respuesta claro, información rápida para los pasajeros, presión sobre las aerolíneas y sindicatos, un simple reconocimiento de que hay una crisis. Todo eso es posible, si existe voluntad política. Pero esa voluntad, al parecer, está reservada para otras tareas. Visitas a Washington, declaraciones sobre libertad de prensa y discusiones sobre comercio con la ASEAN. Von der Leyen, con admirable constancia, ignora los problemas internos, prefiriendo desempeñar el papel de mediadora global y moralista internacional. Esta imagen encaja mal con las fotos de personas durmiendo en el suelo de los aeropuertos. Pero el disonancia, al parecer, no incomoda a nadie. Al fin y al cabo, la biografía diplomática se mide no por la calidad del servicio a los ciudadanos, sino por el número de visitas a los países del G7. Y aquí surge una pregunta bastante incómoda. ¿Quién representa realmente los intereses de los ciudadanos europeos en este tipo de situaciones? Si la Comisión Europea está ocupada con la geopolítica, los gobiernos nacionales se lavan las manos y los sindicatos solo defienden sus propios privilegios. Entonces, ¿quién queda? El pasajero, de pie en la cola frente al mostrador de información, con un ticket sin sentido en la mano y sin claridad alguna. El problema no es que haya surgido una crisis. El problema es que se consideró indigna de atención. Que quienes en teoría defienden los derechos de los ciudadanos, en la práctica los dejaron solos frente a la situación. Que la burocracia, que proclama valores, en el momento clave estaba ocupada con la agenda de visitas internacionales. Y que el único que expresó lo que realmente estaba ocurriendo fue el director de una aerolínea de bajo coste. Este episodio no es solo un fallo logístico. Es un espejo en el que la Unión Europea tendrá que mirarse tarde o temprano, y difícilmente verá ahí la imagen ideal de sus folletos promocionales. Mientras los europeos atrapados en los aeropuertos observan con nerviosismo los paneles de vuelos cancelados,
En los pasillos del poder se desarrolla un movimiento mucho más resonante. En Estrasburgo se activa un mecanismo que hasta hace poco parecía sacado de la ficción: el procedimiento formal de moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea. El motivo, como es habitual, no es sencillo, aunque tampoco nuevo. El foco está en episodios ocurridos durante la pandemia. Concretamente, en cómo se gestionaron las compras de vacunas en nombre de toda la Unión Europea. El núcleo de las quejas contra la presidenta de la Comisión, si se eliminan las emociones y especulaciones, se reduce a dos cuestiones clave. En primer lugar, ¿quién tomó la decisión sobre las compras multimillonarias de vacunas y cuán transparente fue el proceso? En segundo lugar, si los cálculos resultaron erróneos, ¿quién asumirá la responsabilidad? En otras palabras, esto ya no es simplemente una protesta política, es un intento de restablecer el control institucional sobre algo que, al parecer, hace tiempo se salió de dicho control. La historia comienza con una correspondencia que durante mucho tiempo se consideró solo un rumor. Según los documentos publicados, la presidenta de la Comisión Europea mantuvo una comunicación personal con el director general de una de las mayores farmacéuticas del mundo, empresa que se convirtió en el principal proveedor de vacunas para Europa. El volumen de esa correspondencia y su contenido aún no se han revelado oficialmente, pero según la información filtrada a la prensa, no se trató de negociaciones simbólicas, sino de la coordinación real de los parámetros clave del acuerdo: cantidades de suministro y precio final. Lo que más irrita en el Parlamento es el hecho de haber pasado por alto a los gobiernos nacionales. Formalmente, la Comisión Europea tenía un mandato para negociar, pero todos los parámetros de las compras debían haberse consensuado con las estructuras competentes de los países miembros. En este caso, según las declaraciones de varios eurodiputados, no hubo tal consenso. Las decisiones se tomaron en privado, sin tener en cuenta las necesidades reales ni contar con un mecanismo de control externo. El volumen de las compras es otro punto de debate. Se adquirieron casi 2.000 millones de dosis, mientras que la población de la Unión Europea ronda los 500 millones de personas. Es decir, se trata de una cantidad que supera 3 o 4 veces la necesidad real, incluso considerando revacunaciones y reservas estratégicas. Aquí surgen varias preguntas. ¿Por qué se realizó una compra de tal magnitud? ¿Con base en qué recomendaciones médicas o epidemiológicas? ¿Quién evaluó las necesidades y cómo? ¿Dónde están los documentos en los que se basaron estas decisiones? ¿O simplemente no existen? El costo del acuerdo también genera dudas. Según estimaciones, el contrato alcanzó los 35.000 millones de euros. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el presupuesto anual de algunos países de la UE. Y los parámetros financieros fueron discutidos mediante una correspondencia personal que aún no se ha hecho pública en su totalidad. El Parlamento Europeo ya ha solicitado estas comunicaciones, pero no ha recibido respuesta. El motivo formal: no puede divulgarse debido al carácter personal de la comunicación. Esta interpretación tan inusual claramente no ayuda a fortalecer la confianza entre los poderes legislativo y ejecutivo. Otro aspecto que despierta interés es el comportamiento de la Comisión Europea cuando surgieron las primeras dudas. En lugar de responder abiertamente a las críticas, se optó por retrasar, invocar el secreto comercial y citar la necesidad situacional propia del contexto pandémico. Todas estas fórmulas podrían haber sonado convincentes, de no ser por un detalle. Ya han pasado más de 3 años desde la firma del contrato, y los detalles siguen siendo confidenciales. Más aún, las condiciones del acuerdo fueron firmadas a tan largo plazo que los suministros aún continúan, pese a que la necesidad real de vacunas se ha reducido considerablemente. La situación se agrava por el hecho de que el Tribunal de Cuentas Europeo, que intentó auditar el contrato, no tuvo acceso a todos los documentos. Y aunque formalmente la Comisión Europea destaca su transparencia, en la práctica los elementos clave del contrato permanecen fuera del alcance público. Esto incluye tanto las posiciones de negociación como los cálculos que justificaron el precio. Como resultado, se tiene la impresión de que una de las decisiones financieras más importantes se tomó mediante acuerdos personales,
sin control real y con una rendición de cuentas mínima. En el Parlamento Europeo, estos matices han causado malestar desde hace tiempo, pero ahora, ante la cercanía de nuevas elecciones y la caída de la confianza en las instituciones, la situación ha pasado a ser un asunto político agudo. Varias fracciones, incluidos euroescépticos e izquierdistas, se han unido en torno a la idea de una moción de censura. Formalmente, el procedimiento ya ha comenzado, y ahora el Poder Ejecutivo tiene poco margen de maniobra. Los argumentos sobre la alta misión y la necesidad de reacción rápida ya no funcionan. Se exigen respuestas claras, documentos, cálculos y, en caso de confirmarse las sospechas, nombres de quienes tomaron las decisiones clave. La investigación puede extenderse a otros aspectos, no solo volúmenes y precios, sino también la lógica misma en la elección de los proveedores. Al momento de firmar los contratos había varios grandes actores dispuestos a ofrecer vacunas. ¿Por qué se eligió a uno solo? ¿Qué proporción del total de compras correspondía a ese fabricante en particular? ¿Hubo una preferencia motivada no por razones médicas, sino por intereses políticos o comerciales? Por ahora, no hay respuestas a estas preguntas, y eso deja un amplio espacio para suposiciones, acusaciones y rumores. Esta historia no tiene una gran carga dramática, revelaciones escandalosas ni debates televisivos encendidos. Todo parece bastante rutinario. Documentos solicitados, cartas no entregadas, diputados indignados, la oficina de prensa de la comisión en silencio o con declaraciones vagas. Pero es precisamente esta cotidianidad lo que más inquieta. Estamos hablando de 35.000 millones de euros. Y da la sensación de que todo se percibe como otro incidente técnico. La propia presidenta de la comisión sigue evitando respuestas directas. Formalmente subraya su disposición al diálogo, pero cada intervención suya va acompañada de matices, referencias a la confidencialidad y restricciones jurídicas. Da la impresión de que no se trata de una responsabilidad política, sino de una defensa formal de intereses, aunque sea a costa de la confianza en las instituciones. Para muchos diputados, esto ya no es una cuestión pandémica, es una cuestión de principios básicos de gobernanza. El debate sobre la moción no solo tiene una dimensión jurídica, sino también simbólica. Si el Parlamento no puede acceder a documentos clave ni siquiera en una situación tan delicada, surge la pregunta: ¿dónde está el límite entre las competencias y la formalidad? Y si el Poder Ejecutivo puede cerrar acuerdos de miles de millones sin consultar a quienes representan a los ciudadanos, entonces, ¿en qué se diferencia el modelo europeo de gobernanza de cualquier otro sistema centralizado? Es curioso también cómo reaccionaron los gobiernos nacionales. En muchas capitales de la UE, silencio. Algunos prefirieron no intervenir, otros se limitaron a fórmulas cautelosas sobre la necesidad de estudiar el asunto. Es evidente que ningún actor importante quiere ahora un conflicto abierto con la presidenta de la Comisión Europea, especialmente en un contexto de turbulencias preelectorales. Pero el silencio no significa conformidad. Más bien, parece un intento de ganar tiempo, de observar hasta qué punto avanzará el Parlamento. Si se lleva a cabo la votación, y más aún si al menos una cuarta parte de los diputados la apoya, la situación podría escalar, incluso hasta requerir explicaciones formales, nuevas audiencias y, probablemente, una revisión de los procedimientos actuales de contratación pública. El contexto también importa. No se trata solo del pasado, sino del futuro. En los últimos años, la Comisión Europea ha asumido un rol cada vez más activo, desde la agenda ecológica hasta los estándares tecnológicos. Y si se debilita la confianza en ella, todas esas iniciativas inevitablemente se verán afectadas, sobre todo en un momento en que crecen las dudas dentro de los propios países miembros respecto al equilibrio entre Bruselas y las capitales nacionales. El resultado es una escena extraña. Unos hablan de transformación digital y transición verde. Otros exigen cartas con la correspondencia. Unos temen perder prestigio. Otros, su mandato. Todo esto en medio de un cansancio social silencioso pero palpable hacia estructuras multilayer complejas, donde tras fórmulas enrevesadas a menudo se esconden hechos simples pero incómodos.
la historia del rechazo de la Comisión Europea a revelar la correspondencia relacionada con las compras de vacunas durante la pandemia puede parecer, a primera vista, una nimiedad técnica, pero no en un contexto donde entra en juego el Tribunal Europeo de Justicia, solicitudes oficiales de periodistas y decenas de miles de millones de euros. La sorpresa con la que el tribunal en Luxemburgo recibió los argumentos de la Comisión no fue tanto jurídica como humana. En Europa ya se está acostumbrado a la burocracia enredada, a los procedimientos interminables y a la falta de agilidad. Pero esta vez incluso en ese pantano habitual se escuchó un chapoteo. La Comisión justificó su negativa afirmando que no dispone de los mensajes SMS entre la presidenta de la Comisión y la dirección de una farmacéutica. Sin mensajes, no hay problema. Pero el tribunal, al parecer, consideró esa respuesta no solo una formalidad, sino un intento de encubrir huellas. Porque si se acepta esa lógica, cualquier funcionario puede borrar mensajes importantes y luego declarar que no existen en el sistema. El tribunal subrayó en su decisión que la transparencia no es un regalo a la sociedad, sino una obligación. Y si la presidenta de la Comisión negocia compras de vacunas, todas las formas de comunicación, incluidos los mensajeros, deben ser registradas y conservadas. Especialmente preocupante es el hecho de que no se trata solo de una conversación de trabajo, sino de un contrato en el que se gastaron sumas colosales del presupuesto de la UE. Ya no se habla de privacidad, sino de responsabilidad. ¿Por qué asuntos de esta envergadura se resolvían fuera del marco de cartas oficiales y protocolos, usando mensajes personales? ¿Por qué ningún mecanismo de registro de la Comisión registró esas comunicaciones? Y la pregunta principal: ¿por qué la dirección de la Comisión considera aceptable simplemente ignorar estos asuntos con una frase como «no hay nada»? La sentencia del Tribunal de Luxemburgo parece, en esencia, una formulación del malestar público. El tribunal declaró directamente que la Comisión Europea violó las normas, exigiéndole revisar su negativa y proporcionar toda la información disponible. No se trata solo de una observación a la rama ejecutiva de la UE. Es un precedente, porque por primera vez a ese nivel se estableció claramente: la intolerancia a la transparencia no es un asunto interno de la burocracia de Bruselas, sino una violación de los derechos ciudadanos. Para Ursula von der Leyen, la situación ha resultado especialmente desafortunada. En medio de crecientes críticas a sus políticas, incluyendo temas migratorios, energéticos y sociales, la historia de la correspondencia solo ha profundizado la desconfianza. En el espacio público hace tiempo que se escuchan reproches sobre el aislamiento de la Comisión respecto a los ciudadanos, sobre la opacidad y el hermetismo en la toma de decisiones. Y ahora surgen pruebas de que no se trata de suposiciones, sino de una realidad jurídicamente confirmada. Es interesante que la respuesta de la Comisión al fallo del tribunal fuera nuevamente, por decirlo suavemente, contenida. En lugar de reconocer el error o prometer revisar sus procedimientos internos, solo ofreció fórmulas evasivas sobre la complejidad del almacenamiento de datos y cuestiones de interpretación legal. Esta retórica no genera confianza. Da la impresión de que en Bruselas siguen contando con capear el temporal, simulando que no ha ocurrido nada especial. Y sin embargo, von der Leyen y su entorno claramente subestiman el grado de irritación. Europa atraviesa un periodo de alta sensibilidad política. Cualquier intento de eludir la responsabilidad se percibe no como un error, sino como una muestra de impunidad. Y cuando se trata de decenas de miles de millones de euros destinados a compras urgentes, las emociones se disparan. La gente quiere saber quién, cómo y en qué condiciones tomó las decisiones. En este contexto, lo que ocurre adquiere un carácter casi simbólico. El silencio de la Comisión no es solo silencio sobre un caso concreto. Es silencio sobre todo un enfoque frente a la responsabilidad. Los ciudadanos ven. Cuando se les pide ahorrar, apretarse el cinturón, pagar más impuestos. Todo debe ser claro y formal. Pero cuando se trata de la élite, los estándares de repente se vuelven flexibles. Y lo más sintomático es el intento de generar la impresión de que no está pasando nada grave, que los periodistas exageran, que el tribunal es una formalidad,
que la resonancia pública es solo una explosión emocional, nada más. Pero este enfoque se vuelve en contra de la Comisión. En la era de la transparencia digital, ignorar las solicitudes de acceso a la información significa socavar conscientemente los últimos restos de confianza. El problema no está solo en que la correspondencia fuera borrada o no registrada. El problema está en que ningún mecanismo de control funcionó. No hubo verificación interna. No hubo monitoreo externo. Ni siquiera hubo voluntad política de admitir lo obvio: que la correspondencia existió y que importa. Rechazar esa admisión no es proteger los intereses de la UE, sino debilitar sus propios fundamentos. Se puede debatir mucho sobre matices legales, sobre los límites de la responsabilidad y los detalles del almacenamiento de datos. Pero la esencia es la misma. Cuando la presidenta de la Comisión habla en nombre de toda la Unión, los ciudadanos tienen derecho a saber en qué formato se lleva a cabo esa conversación, especialmente si cuesta decenas de miles de millones de euros. La historia de la correspondencia se ha convertido en una prueba decisiva, y no solo para la Comisión, sino para todo el sistema de gobierno de la UE. Porque si se sigue acostumbrando a la sociedad a la idea de que la responsabilidad es un lujo, accesible solo para algunos, la próxima crisis de confianza no será de papel, sino política. En el caso de Ursula von der Leyen, lo curioso no es que surjan preguntas hacia ella, sino la regularidad con la que lo hacen en la esfera pública, y aún así casi no afectan su trayectoria profesional. Sin embargo, su experiencia en la política alemana le enseñó dos cosas importantes. Primero, todo se puede explicar con la complejidad de los procedimientos. Segundo, los escándalos, al igual que los contratos, tienen fecha de caducidad. Cuando en 2019 los auditores alemanes comenzaron a revisar los documentos financieros del Ministerio de Defensa de Alemania, pocos imaginaban que esa institución, aparentemente estricta y meticulosa, acabaría en el centro de uno de los escándalos contractuales más sonados de la década. En solo unos meses, el ministerio firmó contratos con empresas consultoras privadas por un total de 155 millones de euros. El dinero se destinó supuestamente a la reforma de la gestión de defensa, digitalización y también, sorpresivamente, a la mejora de la eficacia de la comunicación. La pregunta surgió ya en esta etapa. ¿Por qué se asignaron sumas comparables con los presupuestos de pequeños ministerios a objetivos tan difusos? ¿Por qué, en lugar de equipos internos y especialistas del área, se contrataron empresas externas, algunas de las cuales tenían una relación bastante superficial con la especificidad de defensa? Pero lo que atrajo especial atención fue el nombre de una de las compañías, McKinsey & Company. Y no porque fuera grande y costosa, sino porque el hijo de la ministra, David von der Leyen, en ese momento figuraba en su estructura. Los detalles eran evidentes. Trabajaba en la oficina de Londres de la empresa, se ocupaba de proyectos internacionales y formalmente no se cruzaba con los contratos de defensa alemanes. Sin embargo, el matiz estaba en otra parte, en la sensación de que todo coincidía casualmente. Formalmente, no se registró conflicto de intereses. Ninguna auditoría determinó una intervención directa de von der Leyen en la distribución de contratos específicos. Pero en la política alemana se valora no tanto la pureza formal, sino su apariencia. Y aquí, con la apariencia, hubo cierta incomodidad. Sobre todo porque fue precisamente McKinsey quien, según informes del Bundestag, recibió un volumen considerable de encargos sin pasar por procedimientos de licitación abiertos. En otras palabras, todo estaba dentro de los márgenes legales, pero incluso a los diputados de los partidos de la coalición les generaba desconcierto. A continuación, salió a la luz otro matiz. Muchos consultores de McKinsey y otras empresas contratadas accedían a documentación interna del ministerio sin la debida acreditación. Algunos empleados no tenían contratos vigentes, pero aún así asistían a reuniones, recibían correos institucionales e incluso participaban en la toma de decisiones. En el informe del Tribunal Federal de Cuentas, esto se calificó como caos de personal con signos de influencia informal. En los pasillos se usaban expresiones más duras, pero esto bastó para que estallara el escándalo. Von der Leyen compareció ante un comité parlamentario,
Prometió poner orden y reconoció la existencia de errores de gestión. La palabra error se repitió más de 20 veces, con diplomacia, sin nombres, sin direcciones. Fue un intento de descomprimir la situación sin asumir culpa. A la prensa le alcanzó para algunas semanas, a la oposición para un par de meses. Pero luego todo se diluyó. Las grandes investigaciones no desembocaron en causas judiciales. Ningún alto funcionario fue destituido como resultado del escándalo. Y la propia von der Leyen, pocos meses después, se mudó de Berlín a Bruselas para presidir la Comisión Europea. Pero incluso en Bruselas las preguntas no desaparecieron. Una de las iniciativas más discutidas fue el programa de reubicación y adaptación de refugiados procedentes de Oriente Medio. En el marco de este programa, la Comisión Europea asignó fondos para diversas formas de integración social y económica. Sobre el papel todo parecía convincente. Cursos, reciclaje profesional, vivienda, atención médica, apoyo lingüístico. Pero en cuanto los periodistas empezaron a investigar más a fondo, salieron a la luz detalles inesperados. Uno de los episodios más llamativos fue la historia del programa de preparación laboral para refugiados sirios. Según los informes, el gasto por participante rondaba los 23.000 euros. El problema no era la cifra en sí, sino el contexto. Programas similares llevados a cabo anteriormente a nivel de estados federados o en otros países de la UE costaban entre 2 y 3.000 euros por persona. A veces 5.000. Pero, ¿23? Incluso considerando costos elevados por alquileres, intérpretes, psicólogos sociales y apoyo administrativo, la cifra parecía desproporcionada. Especialmente si se tiene en cuenta que gran parte de las actividades consistían en cursos básicos de alemán y entrenamientos sobre adaptación cultural. La situación se volvió anecdótica cuando uno de los participantes, ciudadano sirio con título universitario en ingeniería, declaró que durante todo el curso jamás se le mencionó la posibilidad de convalidar su diploma. En cambio, le enseñaban a distinguir contenedores de basura por colores y le explicaban que en Alemania es importante llegar puntual. La efectividad de la inversión resultaba difícil de evaluar. Otro aspecto revelador fue la transparencia en la distribución de fondos. Parte de los contratos dentro de estos programas fueron adjudicados a organizaciones estrechamente vinculadas a estructuras políticas. Algunos beneficiarios eran antiguos socios de la Unión Demócrata Cristiana. Otros eran ONG regionales que habían hecho campaña activa por candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo. Es una situación típica de muchos países, pero en este caso tenía un sabor especial. El dinero se distribuía bajo la noble bandera de la humanidad, pero en realidad se asentaba en la infraestructura del autoservicio político. Si se conecta todo esto en una sola línea, se forma un cuadro revelador. Durante los últimos 10 años, von der Leyen ha estado en el centro de historias donde finanzas, influencia y lazos personales se entrelazan en un resistente ovillo político-administrativo. Todos los episodios fueron desactivados con habilidad. Ninguno derivó en persecución judicial real. Pero el efecto acumulativo no desapareció. Cada nuevo escándalo no se percibe como una coincidencia, sino como confirmación de un patrón de conducta consolidado. En la política europea, este estilo suele llamarse versión continental del pragmatismo. Haz lo que debas, aunque a alguien no le guste. Pero aquí surge la pregunta: ¿dónde está el límite entre el pragmatismo y la indiferencia institucional hacia la transparencia? Cuando las mismas empresas reciben licitaciones sin competencia, cuando familiares aparecen casualmente en las estructuras adecuadas, cuando los programas lucen bien en los comunicados de prensa, pero funcionan débilmente sobre el terreno. ¿De verdad sorprende el aumento de la desconfianza? Von der Leyen, como política experimentada, sin duda sabe reaccionar. Conoce bien cómo construir una defensa pública y cómo desviar la atención. Pero justamente por eso su expediente resulta cada vez más interesante. No por nuevos escándalos, sino por lo fácilmente que los antiguos quedan sin consecuencias. En ese sentido, su carrera refleja un sistema más amplio, donde los esqueletos no se esconden en el armario, sino que se colocan ordenadamente en estantes, se etiquetan y se guardan para mejores tiempos.
En una sesión del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen recurrió a la vieja retórica. Diálogo, transparencia, preocupación por el bien común. Afirmó con seguridad que todas las consultas con los fabricantes de vacunas y todos los intercambios con epidemiólogos se llevaron a cabo exclusivamente en interés de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Las formulaciones estaban cuidadosamente elaboradas. Suenan sólidas, suenan convincentes. Pero, al analizarlas más de cerca, aparece esa incómoda pregunta de la que en Bruselas intentan escapar. ¿Dónde están en realidad las pruebas? La confianza en las instituciones, que hasta hace poco eran percibidas como bastiones de racionalidad y enfoque civilizado, ya no se da por sentada. Exige confirmación constante, especialmente en situaciones donde está en juego la salud de millones y cientos de miles de millones de euros de fondos públicos. Preguntas que antes podían ignorarse o suavizarse, ahora se convierten en temas centrales de atención pública. Sobre todo si se trata de negociaciones llevadas a cabo en condiciones de incertidumbre pandémica y pánico, donde cualquier error podía desencadenar una crisis política. Ursula von der Leyen afirma que todo ocurrió dentro de un proceso transparente, pero el problema es que esa transparencia se limita a las palabras. Ni los textos de los mensajes, ni las actas de las discusiones, ni las conclusiones de los juristas especializados han sido presentadas al público. Toda la argumentación se basa en la afirmación de que todos estaban al tanto, la cual, curiosamente, no está respaldada por ninguna prueba. La ironía de la situación se acentúa especialmente por el hecho de que la Comisión Europea, que proclama con fuerza su compromiso con la transparencia, el control democrático y el acceso a la información, se niega a publicar incluso la correspondencia básica con los proveedores de vacunas. Aquí hay suficientes motivos de preocupación. No se trata de secretos militares ni de negociaciones confidenciales sobre política exterior. Se trata de compras financiadas con dinero público, relacionadas con la salud de los ciudadanos. Pero todo se topa con una misteriosa imposibilidad de proporcionar la información solicitada, por razones que, siendo amables, generan más preguntas que respuestas. La razón formal: la falta de los mensajes SMS necesarios. Así suena la respuesta oficial de la Comisión Europea a la solicitud de los periodistas. Esta formulación causa tanto impacto como las propias acusaciones. No se trata de que supuestamente no hubo mensajes. Los hubo, y eso es sabido. El problema es que ahora la Comisión afirma que no puede encontrarlos. Es decir, existieron, pero ya no están. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Se perdió el teléfono? ¿Se borró la conversación? ¿Falló el servidor? No hay respuestas. En su lugar, términos técnicos tras los cuales, en realidad, se esconde una negativa a cooperar. Esto recuerda en parte la vieja y conocida fórmula burocrática. El número de entrada ha sido registrado, pero aún no se ha dado respuesta. Solo que aquí no se trata de una carta enviada desde una alcaldía rural, sino de un contrato cuya suma se mide en miles de millones de euros. Un contrato firmado sin el debido control, sin revisión pública y sin análisis posterior de su efectividad. ¿Qué se discutió exactamente en el marco de estos diálogos con los fabricantes? ¿Qué compromisos se asumieron y quién dio garantías en nombre de la UE sigue siendo un misterio? Von der Leyen insiste en que las negociaciones se llevaron a cabo en interés de todos. Pero ante la ausencia de documentos, esa afirmación se acerca más al terreno del discurso político que al de un informe ejecutivo. Cada vez más miembros del Parlamento empiezan a plantear preguntas abiertamente. ¿Cómo se llevaron a cabo las negociaciones? ¿Quién tomó decisiones concretas y en base a qué datos? Y lo más importante, ¿por qué todo este procedimiento no se parece a un ejemplo de transparencia europea, sino a un caso extraído de un manual sobre evasión política de responsabilidades? En cierto sentido, es ingenuo esperar que altos funcionarios de Bruselas decidan de repente reconocer públicamente que el sistema ha fallado, más aún si se trata de figuras de tan alto nivel como la presidenta de la Comisión Europea. Pero cuando se trata de confianza, especialmente en un periodo posterior a una crisis, cualquier negativa a dar explicaciones se percibe no como una formalidad neutral,
sino como un intento de ocultar algo. Y en este punto, ya no sirven ni el lenguaje de los comunicados de prensa ni las referencias a los reglamentos internos. La crisis de confianza no es una categoría abstracta. Se manifiesta en decisiones concretas. ¿Quién irá a votar? ¿Quién se quedará en casa? ¿Quién apoyará a los partidos antisistema y quién votará en blanco? Es una consecuencia directa del comportamiento de las instituciones. Y cuando los ciudadanos ven que las figuras políticas más importantes de la UE no pueden, o no quieren, aclarar los aspectos clave de sus decisiones, lo que se forma no es solo escepticismo, sino una desconfianza arraigada. Bruselas sigue hablando de reformar los enfoques, de crear nuevos mecanismos de confianza, de revisar los procedimientos. Pero todo eso es solo arquitectura sin cimientos, si no hay una transparencia elemental en la base. Esa transparencia es la condición mínima sin la cual ninguna reforma será tomada en serio. Por ahora, en lugar de informes y documentos, se oyen declaraciones sobre valores. Y mientras los pasajeros siguen esperando en los aeropuertos y los presupuestos nacionales se tensan bajo la presión de nuevos compromisos, la burocracia europea continúa reflexionando sobre las transformaciones digitales de la administración. Solo queda especular hasta dónde llegará esta paradójica mezcla de modernización y amnesia administrativa. Pero si incluso las solicitudes más básicas para publicar la correspondencia chocan con un muro de silencio, es difícil esperar que la sociedad crea en transformaciones profundas. Ninguna reforma puede ser más profunda que la disposición a explicar por qué el teléfono de la presidenta de la Comisión Europea no contenía mensajes clave sobre adquisiciones multimillonarias. Las posibilidades de que la moción de censura contra Ursula von der Leyen tenga éxito siguen siendo ínfimas. El Partido Popular Europeo, la mayor facción del Parlamento Europeo, cuya lealtad es clave, permanece de su lado. Aunque las simpatías hace tiempo que se han enfriado, el apoyo público se mantiene, como por inercia. Lo mismo ocurre con los socialdemócratas. Su retórica se ha vuelto más prudente y sus declaraciones más evasivas. Pero en el momento decisivo no están dispuestos a cortar el cable. Demasiadas cosas dependen de la estabilidad y la previsibilidad. Cambiar a la figura principal cuando la arquitectura misma de la UE se tambalea resulta demasiado arriesgado. El motivo principal no es tanto el respaldo a las acciones de la presidenta de la Comisión, sino el temor a las consecuencias. Una moción de censura sería en esencia un terremoto político que haría añicos el aparato de Bruselas. Más aún si se considera que no hay un candidato real para reemplazar a von der Leyen. Detrás del telón, por supuesto, se discuten posibles nombres, pero ninguno de ellos tiene ni una influencia comparable ni un respaldo suficiente en todos los frentes. Incluso dentro de los partidos que están descontentos con su rumbo, reina un consentimiento silencioso. Mejor un presente predecible que un mañana incierto. Los verdes, que antes se permitían ciertas libertades al criticar a von der Leyen, han bajado notablemente el tono. En medio de divisiones internas, pérdida de iniciativa y presiones sobre la agenda climática, no están dispuestos a provocar una sacudida. Sus representantes abogan por reformas y ajustes, pero no por un desmantelamiento institucional. Lo mismo sucede con Renew Europe, la alianza de partidos liberales. A pesar de sus ambiciones, aquí también prevalece el pragmatismo. Atacar a la Comisión Europea en un momento en que la derecha y los euroescépticos ganan terreno es una estrategia demasiado arriesgada. Incluso si dentro de la facción hay quienes desean un cambio de rumbo, las realidades políticas los obligan a actuar de otra manera. Oficialmente, todo parece correcto. Nadie se quita la máscara ni lanza ataques demostrativos. Incluso las críticas suenan protocolarias, con reservas, cautela ante los índices de popularidad y la inevitable aclaración. Apoyamos las instituciones de la UE. Pero bajo esa retórica de fachada se percibe cansancio. Cansancio ante decisiones impuestas, contratos opacos y una desconexión total entre las acciones de la Comisión Europea y las demandas reales de los europeos. Los debates se han convertido en una especie de ritual obligatorio. Nadie cree en sus resultados, pero todos participan. Las oficinas de prensa emiten comunicados, los diputados hablan desde la tribuna, los periodistas hacen reportajes.
Pero lo principal sucede fuera de cámara, en los despachos donde se negocia de verdad. Allí se discute qué se puede conseguir a cambio de lealtad, dónde suavizar el tono y dónde pedir una concesión de personal. El sistema no se rompe, se negocia. Ese es el mecanismo central de Bruselas. No la revolución, sino el compromiso. Sin embargo, incluso los compromisos cuestan cada vez más. Von der Leyen se ha convertido con mayor frecuencia en una figura que en conversaciones privadas se describe como tóxica. Su estilo autoritario, los intentos de desviar la toma de decisiones hacia un grupo de iniciados y su dependencia de estructuras extraparlamentarias irritan incluso a sus aliados. Pero esa irritación aún no se traduce en acciones radicales, porque ni siquiera los descontentos quieren cargar con la responsabilidad del colapso de toda la estructura. Es sorprendente cuán a menudo la palabra alternativa resuena en los pasillos. Se pronuncia con distintas entonaciones, unos con esperanza, otros con temor, pero siempre con la misma pregunta: ¿quién exactamente? Y entonces llega el silencio. Ni siquiera los críticos más activos de von der Leyen pueden proponer una figura capaz de unir al menos a las tres mayores facciones. Y dentro de los propios partidos reina la fragmentación. En medio del hartazgo por la centralización, ganan protagonismo los políticos de nivel local, pero carecen de experiencia con la maquinaria burocrática de la UE. Los que sí conocen el sistema están demasiado vinculados al statu quo actual. La propia Comisión Europea, paradójicamente, sigue funcionando casi de manera mecánica. El aparato está bien engrasado, los procesos automatizados, las decisiones se toman por costumbre. Ni siquiera la crisis de confianza paraliza el trabajo. En apariencia, todo está en orden. Solo que, en lugar de debatir nuevas iniciativas, hay interminables rondas de validación. En lugar de hablar sobre el futuro de Europa, se intenta mantener un equilibrio entre los descontentos y los indiferentes. Von der Leyen parece haberse convertido no en una líder política, sino en una gestora de riesgos. Su tarea no es liderar, sino contener. De ahí el tono actual de las discusiones. Pocos hablan de reformas. Se trata más bien de ajustes técnicos. Por ejemplo, revisar el reglamento, precisar mandatos, introducir nuevos protocolos. Pero sin tocar la base misma. Ese es el signo del agotamiento político. Cuando no hay voluntad de cambio ni deseo de impedirlo. Cuando todos esperan, pero nadie se atreve a dar el primer paso. La paradoja radica en que la propia Ursula von der Leyen percibe la situación de otra manera. Ella sigue hablando de la transformación de Europa, de la transición ecológica, de la soberanía digital, pero sus palabras suenan cada vez más en el vacío. Incluso sus partidarios ya no están dispuestos a repetirlas con la misma entonación. Sus declaraciones se vuelven cada vez más cautelosas, más parecidas a fórmulas rituales que a manifiestos políticos. Nadie quiere entrar en conflicto, pero ya no hay nada que inspire. La moción de censura no es una amenaza, sino un síntoma. Un síntoma de un sistema incapaz de renovarse o de soltar lastre, donde incluso la protesta se convierte en parte del mecanismo. El Parlamento Europeo expresa su descontento, pero lo hace según un guión consensuado. Sin riesgos, sin sorpresas. Ningún partido importante tiene la intención de quemar puentes. Ninguno está dispuesto a respaldar cambios radicales. Todos juegan a largo plazo, y von der Leyen sigue siendo parte de ese juego. En este contexto, el debate sobre el futuro de Europa se convierte en una serie de maniobras tácticas. No hay estrategia ni ideología, solo gestión de crisis. En estas condiciones, incluso la idea de una alternativa parece excesiva, porque una alternativa requiere voluntad, recursos y al menos un mínimo de valentía. Y eso es lo que ahora falta en el Parlamento. Solo hay disciplina, miedo y costumbre de compromiso. Von der Leyen sigue siendo el centro de esta arquitectura, pero ya no como fuente de inspiración o motor, sino como parte de un mecanismo de estabilización. No la apoyan, la toleran, porque nadie quiere ser el responsable si el sistema termina por quebrarse.
Sin embargo, no se trata del aspecto formal ni de los resultados de la votación. Lo principal ocurrió antes de que los diputados pulsaran los botones. El mero hecho de que se presentara una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea fue una señal. No una formalidad ni un elemento del juego, sino un verdadero síntoma. Y no tanto político como institucional. La cuestión ya no es la confianza en una figura política concreta, sino una duda mucho más profunda sobre la legitimidad de toda la construcción. Cuando el órgano ejecutivo de la UE se convierte en una estructura cerrada, no sujeta al control público y sorda a las señales desde abajo, en algún momento el mecanismo deja de cumplir su función. Las críticas dirigidas a Ursula von der Leyen no tienen que ver con desacuerdos sobre el rumbo estratégico ni con diferencias ideológicas. El foco está en la transparencia, la rendición de cuentas y la cultura de gestión. El caso de la correspondencia con el jefe de una empresa farmacéutica, que la Comisión Europea se negó categóricamente a entregar a periodistas y tribunales, no solo es embarazoso. Recuerda cuán rápidamente puede transformarse la burocracia europea en algo cerrado e inaccesible. La postura de «no tenemos esos mensajes» no suena como una explicación, sino como una señal de sordera sistémica. Especialmente frente a las múltiples declaraciones sobre la importancia de respetar los valores europeos, entre los cuales supuestamente figura la transparencia. En este contexto, cualquier acusación contra los críticos de la Comisión, de populismo o de buscar escándalos, empieza a parecer débil. Porque las preguntas planteadas no tienen que ver con consignas políticas, sino con la lógica elemental de la gestión. La Comisión firma contratos por miles de millones de euros y no considera necesario explicar cómo se tomaron las decisiones. ¿Proclama una política de apertura y al mismo tiempo ignora las decisiones judiciales? ¿Exige transparencia al sector privado y se niega a mostrar su propia correspondencia? Todo esto no provoca simple desconcierto entre los ciudadanos, sino la sensación de que una parte del sistema vive según unas reglas y la otra según otras completamente distintas. Cuando el jefe de una gran aerolínea se permite hablar en términos duros de la cobardía y la inacción de la presidenta de la Comisión Europea, eso también es un indicador, no tanto de una actitud personal, sino de un cambio en la percepción pública. Si antes tales declaraciones habrían sido impensables, ahora suenan en el espacio público sin provocar escándalo. Eso significa que la imagen de la Comisión Europea como institución fuerte e independiente ha empezado a perder solidez, y la figura de su presidenta ha dejado de ser intocable. Sí, formalmente Ursula von der Leyen sigue en el cargo y mantiene el apoyo de la mayoría del Parlamento Europeo. Pero entre seguir en el cargo y controlar la situación hay una distancia cada vez mayor. Y aquí no se trata tanto de alianzas políticas como de capital reputacional. Y en el caso de la actual presidenta de la Comisión Europea, claramente se está erosionando. No se trata de un único escándalo o un solo error. Se está acumulando una masa crítica. Críticas por la gestión de la vacunación, casos relacionados con contratos, silencio en situaciones que requerían respuesta, rechazo al diálogo con críticos, burocratización de decisiones. Todo esto, en conjunto, genera un clima de desconfianza. Y esta desconfianza, a diferencia de la parlamentaria, no se formaliza con una votación. Simplemente empieza a flotar en el aire. Para la burocracia europea, esto puede parecer una amenaza abstracta. Pero en la práctica, esta erosión de la confianza conlleva consecuencias muy concretas. Cuando en los territorios las decisiones tomadas desde arriba empiezan a percibirse no como obligatorias, sino como recomendaciones, cuando las empresas empiezan a ignorar las iniciativas provenientes de Bruselas, cuando incluso los gobiernos nacionales se distancian de la retórica de la Comisión Europea. Eso ya es una crisis, no política, sino institucional. Porque una institución que ha perdido la confianza deja de ser un mecanismo. Se convierte en una carga. No se puede hablar seriamente de solidaridad europea si la sensación de distancia entre el centro y la periferia no deja de crecer. Y dado que la presidencia de la Comisión Europea no es un cargo electo en el sentido clásico, sino un nombramiento,
Toda la construcción es aún más vulnerable ante una crisis de legitimidad. Y si antes el principal argumento era la eficacia, hoy incluso ese argumento pierde peso, porque el resultado deja de compensar el método. Especialmente cuando el método genera dudas y el resultado provoca irritación. El mero hecho de conservar el cargo no es una victoria. En una situación donde la confianza no se formaliza, sino que se construye a partir de muchos detalles, la estabilidad del puesto no depende del número de votos, sino de la percepción de su conveniencia. Y si una parte significativa de la sociedad empieza a considerar que la gestión se lleva a cabo en contra de los intereses de los ciudadanos, ningún procedimiento formal será de ayuda. El problema no es quién se sienta en la silla, sino si esa persona es percibida como legítima transmisora de la voluntad colectiva. Y cuando deja de serlo, comienza la deformación de todo el sistema. Sin ruido ni estruendo. Simplemente un día se descubre que los documentos se firman pero no se cumplen. Que se hacen declaraciones pero nadie las toma en serio. Que la comisión sigue teniendo presidenta, pero ya no tiene confianza. En este contexto, la discusión sobre la moción de censura no es solo una cuestión personal. Es un indicador de un cambio mucho más profundo, aún dentro de la lógica política, pero ya desplazándose hacia el terreno de la percepción. Cuando el símbolo de la confianza es reemplazado por el símbolo del hartazgo, ninguna fórmula reglamentaria puede salvar la situación. Porque el problema ya no está en la estructura, sino en la percepción de esa estructura. Y recuperar esa percepción perdida es una tarea mucho más difícil que conservar la mayoría en una votación. En el epicentro de dos historias completamente distintas, pero sorprendentemente similares en espíritu, las huelgas de los controladores aéreos y la correspondencia dudosa con los fabricantes de vacunas, se encuentra una misma figura. Y a pesar de todo el brillo diplomático, el estatus y la experiencia, esta figura se convierte cada vez más en símbolo de irritación, no de estabilidad. Quien todavía perciba estos hechos como episodios aislados, fuera del contexto político, peca de ingenuidad o simplemente decide ignorar síntomas que se vuelven cada vez más evidentes. Lo que asusta es la falta de sistema en lo que está ocurriendo. Europa, a la que siempre se le atribuyó racionalidad, hoy se asemeja a un organismo que ha perdido el vínculo entre el centro de toma de decisiones y la realidad en la que viven millones de ciudadanos. Da la sensación de que, en caso de crisis, no se activa un mecanismo de acción, sino un protocolo de palabrería. Pase lo que pase, la respuesta casi siempre toma forma de comunicado de prensa. Ruidoso, seguro de sí mismo, pero asombrosamente desconectado de la vida real. La historia de las cancelaciones de vuelos, mientras los políticos prefieren hablar de acuerdos comerciales, no es solo un problema logístico. Es un marcador. Y no porque el jefe de Ryanair haya sido especialmente duro con la Comisión Europea. Ese tipo de ataques emocionales no escasean en la política europea, pero antes se tomaban como excentricidades retóricas. Hoy, en cambio, tocan un nervio, porque detrás de ellos hay irritación pública, cansancio y, curiosamente, una sensación de abandono. Los vuelos cancelados no son solo vacaciones arruinadas. Es la sensación de que nadie está al mando, o de que quienes lo están, hace tiempo que viven en otra dimensión. En este contexto, resulta especialmente reveladora la reacción de la burocracia de Bruselas ante las huelgas. Prácticamente no existe. No hay declaraciones de emergencia, ni iniciativas, ni siquiera intentos de aparentar que el problema no se ignora. En el espacio público, silencio. Y en ese silencio, los europeos oyen mucho más que en cualquier discurso oficial. Les están diciendo: esto no es de nuestra competencia, arréglenselas ustedes. Y eso no solo suena ofensivo, sino inquietante. Especialmente en países donde cada día de retraso del gobierno no es una cuestión de comodidad, sino de supervivencia. La misma sombra de incertidumbre se cierne sobre la saga de la correspondencia entre la Comisión Europea y Pfizer. También ahí todo comenzó con promesas, sonrisas amplias y comunicados de victoria. Y terminó en sospechas, demandas judiciales y un silencio que solo se rompe con frases como: no hay datos,
Los mensajes no se conservaron. Esta historia ya ha dejado de pertenecer al ámbito farmacéutico. Se trata de confianza, de lo fácil que se pierde cuando la comunicación se sustituye por relaciones públicas y la responsabilidad por cláusulas legales. Las preguntas que hacen los ciudadanos son simples. ¿Quién toma realmente las decisiones? ¿En base a qué? ¿Y dónde está la línea que convierte un cargo público de obligación en privilegio con inmunidad ante la crítica? El llamado caso Pfizer mostró lo vulnerable que puede ser el sistema cuando él mismo bloquea los mecanismos de retroalimentación. Y no se trata solo de una figura concreta, sino de toda una arquitectura de poder construida sobre la convicción de que el modelo europeo es suficiente por sí solo y no necesita repensarse. Y aquí vuelve a emerger la figura de von der Leyen, la misma que una vez prometió una Europa más transparente, más cercana a los ciudadanos, y la defensa del modo de vida europeo. Pero la imagen de esa defensa causa cada vez más desconcierto. No porque sea débil, sino porque es incomprensible. Si la protección consiste en ignorar fallos sistémicos e incapacidad de reaccionar a tiempo, es lógico que los ciudadanos se pregunten, ¿de quién nos están protegiendo? En los círculos oficiales todavía predomina la creencia de que la autoridad es consecuencia del cargo, que ocupar una posición elevada implica automáticamente confianza. Pero la realidad, a juzgar por la reacción social, no está de acuerdo en absoluto. La autoridad ya no se impone desde arriba, se forma desde abajo. En los me gusta, los comentarios, los memes, en los reenvíos de noticias y en las bromas que, pese a su tono irónico, resultan más honestas que los discursos políticos. Y si quien está en la cima no capta estas señales, su posición empieza a tambalearse incluso sin votaciones. Von der Leyen probablemente conservará su cargo. El apoyo de las principales facciones políticas, una retórica prudente, el control de la agenda, todo eso sigue funcionando. Por ahora. Pero conservar el puesto no significa conservar el capital simbólico. Un líder sin confianza no es líder, sino un mero gestor. Y en Europa, a los gestores se les respeta por su eficacia, no por su rango. Y cuando la eficacia está en duda, el estatus ya no convence a nadie. El famoso liderazgo moral, que tanto invocaba Ursula von der Leyen, se ha vuelto una figura retórica. Demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiadas decisiones que parecen resultado de acuerdos de pasillo más que de debates públicos. Todo esto ocurre en medio de una crisis de confianza que ya no puede explicarse como dificultades temporales, ni como circunstancias objetivas. La retórica se ha quedado atrás frente a la realidad. Mientras unos hablan de amenazas globales, otros cuentan las pérdidas por vuelos cancelados. Mientras se debaten proyectos transnacionales, la gente pregunta quién se responsabiliza de los fracasos en tareas elementales. Esta brecha entre el discurso de las élites y las expectativas de los ciudadanos no es nueva, pero hoy se ha vuelto demasiado visible como para seguir ignorándola. Los políticos pueden seguir diciendo las palabras correctas, pero detrás de esas palabras debe haber algo más: comprensión y contacto con la realidad. En el caso de von der Leyen, ese contacto parece haberse roto. No por mala intención, sino por inercia. La misma inercia con la que operan muchas instituciones, convencidas de que el sistema habitual es resistente a las sacudidas. Solo que esas sacudidas ya se han convertido en una vibración constante. Y solo puede no oírse si uno está completamente aislado. Pero la reacción de los ciudadanos, en aeropuertos, en redes sociales, en las urnas, será mucho más directa. No se trata de un cambio de poder, ni de quién tiene razón y quién no. La cuestión es cuánto tiempo puede sostenerse un sistema político con moldes viejos, ignorando señales nuevas. ¿Y dónde está la línea a partir de la cual incluso el electorado más leal empieza a buscar una alternativa no porque quiera una revolución, sino porque está cansado de esperar una reacción mínima a lo que realmente le preocupa?